pequeña introducción. Ahí veo que uno de ustedes, Peiretti con Y, mi profe era Peiretti con I latina, profe de termodinámica. Bien. Ahí estamos viendo, me pongo a grabar. Sí, señor, sí. Bien, ahí vamos. El tema de hoy es ciclo Brayton, el ciclo que cumplen las máquinas conocidas como turbina de gas, que también se la suele denominar de flujo continuo, porque una vez que encendió e inició la combustión, además de la única forma de arreglar este motor es con el caudal de combustible, mientras exista la combustión, la máquina va a funcionar permanentemente, va a ingresar aire por una zona y va a salir gases quemados por la parte del escape. Pero bueno, antes de ver el ciclo, creo que conviene ver de qué se trata esta máquina. No todos tienen la posibilidad, aunque hoy, si son curiosos, en internet se encuentran varias cosas, pero vamos de alguna manera a ver un poco de qué se trata esto y ver por qué decimos que y dónde cumple cada etapa del ciclo esta máquina. Primero, en los motores alternativos, que seguramente algo más conocen todos ustedes, en el mismo recinto de trabajo hacemos todas las etapas, es decir, hacemos la admisión, abriendo una válvula, comprimimos, cerramos la válvula, comprimimos, hacemos la combustión, luego hacemos una expansión, abrimos la válvula, sacamos los gases de escape, el pistón moviéndose dentro del mismo recinto. Acá vamos a ver que cada etapa del ciclo, la máquina esta la cumple en una parte distinta de la misma. La admisión está abierta, aquí vemos abierta la admisión. Si es aeronáutico hay que de alguna manera desarrollar y diseñar la toma de aire de admisión de la carga adecuadamente. Si es subsónica, tiene una forma y tiene un cortes tipo NACA, que son bien de diseños aeronáuticos. Y en el caso de un motor, que es el que más le va a interesar a ustedes, de uso industrial, para generar energía, por ejemplo, para mover bombas, siempre necesitamos ponerle un filtro de aire para no meter impurezas dentro del mismo ¿cómo es? Del mismo motor. Eso hace también que haga una especie de dique, porque estamos imposibilitando que la misión sea plena. No obstante, hacemos una admisión, que sería una de las principales o de las primeras etapas de este fluido, que es el aire. Espera que ahí estamos. Entonces vamos a poner una parte de admisión, que la hacemos teóricamente a presión atmosférica, y en la práctica lo mismo. Ese aire que nosotros admitimos en un determinado caudal y a esa presión atmosférica, lo llevamos a una parte de la máquina que llamamos compresor, que es el encargado de primero ayudar a la admisión, porque es como una aspiradora con el trabajo que hace, pero en la parte rotante acelera el fluido y también hace una compresión dinámica, y después tiene, estas son, los que más se ven son las partes rotantes, y después tiene partes estatóricas que hacen las veces difusor y son los que hacen que aumente la presión. Y para este tipo de compresores, los hay axiales como este, y los hay los hay centrífugos, que son otros que se utilizan y cada uno tiene su
su fortaleza y su debilidad. Entonces, cada etapa que va pasando va a haber un aumento de presión. No nos vamos a detener por qué en los cambios de superficie de cada uno de los álabes. Sí vamos a decir que a medida que vamos avanzando una etapa en un compresor axial, aumenta el número de álabes por rueda y va disminuyendo el área. Eso es para manejar de alguna manera la energía y que no tengamos como una especie de compresión y un dique entre alguna de las etapas. Entonces, en esa parte del motor, que es el compresor, realizamos lo que en el ciclo llamamos compresión, en el ciclo teórico compresión adiabática. A este compresor lo mueve la turbina, ya vamos a ver cómo. El aire preparado de tal manera en caudal y presión sale del compresor y se dirige a lo que conocemos como cámaras de combustión, donde agregamos el combustible, inyectamos el combustible, se mezcla con parte de ese aire y produce la combustión. ¿Por qué les digo parte de ese aire? Porque solamente se utiliza un 20 a 25% específicamente para la combustión. El resto, como acá hay temperaturas muy altas, hablamos de zonas localizadas, 2500 grados centígrados, por ejemplo, no hay material que resista esa temperatura. Entonces, la cámara de combustión está diseñado y todo lo que maneja la entrada de aire aquí a la zona de combustión también tiene un manejo y una puesta a punto especial para que solamente esa parte del aire vaya a la zona de combustión. El resto, si se fijan acá, tienen unos orificios, la cámara va teniendo orificios para que ingrese aire fresco y vaya bajando la temperatura de los gases quemados, de manera que cuando llega la primera etapa de turbina, el aire esté a una temperatura que puedan soportar los materiales con los cuales están construidos los álabes de la turbina. Entonces tenemos un aire primario que va a la zona de combustión, hay que hacer se mezcla con el combustible que inyectamos en cierta proporción, hay que tratar de trabajar en lo que se conoce como mezclas estequiométricas, es decir, las químicamente puras o exactas, y hay que tener cuidado con la velocidad de ingreso del aire a esta zona, porque si no aparece lo que se llama soplado de la llama, es decir, apaga la llama. Por ahora solamente que hay una combustión, en lo que se conoce como cámara de combustión, que las hay de distintos tipos, como múltiples, tuboanulares o anulares. En el caso aeronáutico se usan las anulares básicamente, y en el caso de los motores estacionarios, cámaras independientes, cosa que el mantenimiento sea más simple, y van inclusive por fuera de la máquina. Entonces, ese aire que entró acá a la zona de combustión, una vez combustionado con el combustible, ¿cuál es la misión de esa combustión? Acelerar el flujo fundamentalmente del aire, porque acá hay la diferencia entre la cantidad de aire y el combustible estequiométricamente hablamos, no estamos entre 60 y 120 a 1, mientras que en la zona de combustión esa relación estequiométrica de la que estoy hablando es de 15 a 1. Es decir, que hay un gran exceso de aire que necesitamos para que esta máquina funcione. Manejado el aire de la manera que estamos hablando, llega a la turbina. Aquí en el compresor, estos son solamente directrices o lo que se conoce como fan. Lo primero que tenemos es un rotor y después un estator. Fíjense, aceleramos y luego pasamos a energía potencial. Aquí, esto que ven aquí entre medio de las ruedas, la parte rotante de la máquina, de la turbina, son encargadas de acelerar aún más el fluido. Los estatores hacen las veces de orientador del flujo de los gases quemados que se han producido en la combustión, y a su vez aceleran porque el área de salida es menor que el área de entrada.
Eso hace que tengamos una muy buena energía cinética que la aprovechamos para hacerla incidir en forma correcta sobre la turbina, permitan que la turbina rote. Ese trabajo de expansión que vamos a hacer en la turbina, y ahí por eso le ponemos expansión, va a servir primeramente para mover el compresor. Si lo que después necesitamos mover algo en el eje, vamos a tratar de que solamente empleemos en la turbina energía solamente para mover compresor y algún otro elemento que puede ser la hélice en el caso aeronáutico. Y el resto para aumentar la velocidad de salida y producir una propulsión. En el caso de motores industriales, lo que necesitamos es entregar o hacer el mayor trabajo posible en la rueda de turbina, porque lo que necesitamos es potencia en el eje, ya sea para mover una bomba, un generador, o inclusive en el caso aeronáutico se necesita potencia en el eje para mover fundamentalmente una hélice. Hasta ahí nos vamos a quedar. Y la última etapa sería la expulsión de los gases quemados, el escape. Todo eso lo vamos a ver cómo se cumple en el ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule, que es el que determina cómo funcionan estas máquinas. Dentro de la misma máquina hay dos zonas bien diferenciadas. Una zona fría, que es desde acá donde les estoy marcando, hacia la zona de entrada del aire. Zona fría porque acá lo único que hacemos es comprimir el aire, a pesar de que la compresión puede llegar a temperaturas bastante importantes al final o a la salida de la última etapa del compresor, o si tiene dos compresores en la salida del segundo compresor, hablamos 400 grados, una cosa así, 450 en algunos casos. Y después tenemos otra zona que llamamos zona caliente, que es cámara de combustión y turbina, que, ¿por qué se las diferencio? Porque esta zona de caliente siempre es la que mayor cantidad de fallas o mayor atención hay que tener, inclusive en las turbinas aeronáuticas tienen un periodo de mantenimiento menor, es decir, puede haber dos mantenimientos mayores de la parte caliente y uno de la parte fría, o digamos 0,70, 0,75 veces lo que hacemos todo el motor. Esto de la propulsión y de cómo llegan a este tipo de máquina parte del primer concepto que se tuvo de una máquina o una turbina de vapor. La famosa esfera olípila, la esfera giratoria, donde teníamos aquí un líquido, esto es energía en forma de calor, producíamos vapor, y acá tenía dos codos, donde hacía que por un principio de acción generaba una reacción y giraba en sentido contrario. Algo es lo que estamos haciendo acá. Generamos una fuerza, a ver si me permiten, generamos una fuerza hacia allá, por ejemplo, en el motor aeronáutico, para obtener un avance hacia el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Y fíjense lo que pasaba con el ciclo Brayton. El ciclo Brayton surge de un ciclo que cumplía una máquina, que Brayton de alguna manera primero acomodó, después se dio cuenta que no daba resultado y pasó a armar o a analizar una máquina además de flujo continuo, de que tuviera expansión completa, porque vamos a ver que expande hasta la presión atmosférica. Acá tendríamos presión atmosférica, y era una máquina que tenía dos pistones, uno que era el que hacía la compresión y llevaba el aire comprimido hacia la zona superior del otro pistón, donde ahí teníamos una relación de mezcla, había una bujía que hacía el encendido e impulsaba el pistón, y ese pistón iba hasta el final, hasta llegar a la presión atmosférica.
tenía muchísimas pérdidas, llevarlo hasta la presión atmosférica también hacía que tenía un proceso lento. Por lo tanto, no tuvo éxito, pero yo le quería presentar esto porque seguramente que si ponen ciclo Brayton, por ahí les pueden dar un ciclo Brayton y un esquema de un motor alternativo. Y dicen, ¿cómo puede ser si este es el ciclo que cumple una turbina? Lo único que hicieron igual a la turbina es que hacíamos la expansión completa, es decir, hasta la presión atmosférica. Este que les estoy marcando yo, vamos a ver qué es el ciclo de nuestro motor. Siguiendo con esto de los motores de turbina de gas, para ver cómo es el ciclo, les voy a mostrar algunas máquinas de este tipo, como para que veamos cuál. Voy a mostrar distintos tipos de máquinas. Esta sería una máquina aeronáutica, evidentemente. En este tipo de máquinas son las que usan la gran mayoría de los aviones comerciales que tienen velocidades medias. Esto es lo que se conoce como fan. En este caso, fíjense que ya están tomando formas distintas las palas del fan. No es más que una hélice entubada. ¿Cuál es la misión del fan? Y aumentar el empuje de la máquina. Fíjense que por acá pasa una determinada cantidad de aire que va a los compresores, que son movidos por las turbinas. Aquí tendríamos la cámara de combustión. Y desde la turbina también, caja reductora mediante, movemos el fan. Si se fijan, tienen un cárter acá que es el propiamente del motor, y tiene un cárter externo, es decir, que acá tienen una sección donde va a pasar aire, que va a ayudar a aumentar la propulsión. Hoy en día estamos hablando de 30 a 40% de aumento del empuje, y en los motores nuevos se habla de que casi toda la propulsión la va a hacer el fan, como si fuera una hélice. Evidentemente tiene que dar a menos vuelta que el compresor. Entonces, además de eso, es como algo extra, digamos, de la termodinámica. Les digo que esa gran cantidad de aire que circula por acá, como es aire frío, ayuda a enfriar toda la máquina, un problema que tienen estas máquinas, y además es un buen supresor de ruidos el aire, por lo tanto, ayuda a bajar los decibeles de funcionamiento de la máquina, además de que se está trabajando mucho internamente para que ese nivel de ruido también baje. ¿Qué es lo que necesitamos hacer acá? Y bueno, en el caso de una máquina que propulsa, aumentar la velocidad, la diferencia de velocidad entre entrada y salida, y que pase la mayor cantidad de aire posible, porque también va a pasar la mayor cantidad de combustible posible para aumentar el empuje. Acá tenemos aquí abajo una ecuación del empuje, solamente como para que lo vean, que es igual al caudal de aire por la diferencia de velocidad entre salida y entrada. Entonces acá o mejoramos el tratamiento del fluido acá internamente, o aumentamos el tamaño de la máquina para aumentar la cantidad de caudal de aire que puede circular. Esa sería una máquina aeronáutica. Ahora vamos a ver una máquina de uso industrial, que si ya viene a salir la vamos a tener. Esta es una máquina industrial que mueve bombas y también puede generar energía eléctrica. El aire ingresa por acá, arriba están los filtros que recién les decía, compresor, cámara de combustión, bastante accesible, por si hay cambio inyectores y demás, turbina. Este tipo de máquinas son, de todas las máquinas, son insensibles al combustible que utiliza, solamente necesitan tener una unidad de control de combustible para que controle caudal y presión de cada uno de ellos. Es decir, en el caso aeronáutico estamos más limitados porque no podemos usar muchos tipos de combustible, pero dentro de la gama de los querosenes que se utilizan, los Jetta 1, los JP, cada país tiene, en función de la disponibilidad o de petróleo o de dónde consigue el combustible, tienen algunas diferencias, pero a la máquina no le afecten nada. En el caso de un motor industrial puede funcionar con fuel oil, con diésel, con gas natural,
no tiene problemas para funcionar. Y en este caso, que este es un motor industrial, aquí tiene dos etapas de turbina, a esta parte se la suele llamar generadora de gas. ¿Por qué? Porque la potencia la entrega, en este caso, con una rueda de turbina, hacia allá tiene el eje de salida que mediante una caja reductora va a un generador o a una bomba y se monta acá. Y si se fijan, no tiene ningún elemento mecánico que lo vincule a la otra parte. Es decir, que esta genera energía, la turbina toma energía solamente para mover el compresor y alguna bomba que puede tener una bomba recuperatoria, de recuperación, esto no tiene prácticamente accesorio, y entrega la energía en el eje, que es la que mueve generadores o bombas. Son máquinas internamente son similares a las aeronáuticas, externamente prácticamente no tienen accesorios. Esta es una máquina relativamente pequeña, como pueden ver, pero tiene 1000 caballos en el eje. Acá se miden en el eje ese 1000 caballos. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de máquinas, que son la relación peso-potencia. Y le digo que es una ventaja porque el rendimiento global de esta máquina, si la comparamos con una máquina alternativa, tiene bajo rendimiento global, por abajo del 20%. Eso es porque necesitamos generar mucha mayor cantidad de aire del que necesitamos solamente para combustionar. Esta de abajo sería otro tipo de máquinas donde mueve una hélice que va colocada acá. Esta es la caja reductora, por acá entra la cupla, que por la velocidad se hace una potencia, y aquí sale a menor velocidad. Y tiene un compresor, cámara de combustión y turbina. Todas tienen exactamente lo mismo. Esta se llama turbopropulsor porque la que propulsa es la hélice, entonces todo el trabajo tratamos de que toda la energía que nos entregan las cámaras de combustión, absorberla en la turbina, porque lo que necesitamos es potencia en el eje. Distinto era el caso de una turbina de otro tipo aeronáutico. Bueno, ahora vamos, dicho esto, y ¿hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud que tengan respecto a esto? Bueno, seguimos entonces. Profe, yo tengo una Sí, duda. sí, por Va, favor. es una curiosidad más que nada. Eso es Eh, eso está bueno, eso. Usted dijo que no importaba mucho con qué combustible lo hacíamos funcionar a la máquina. Sí. Si estuviéramos trabajando con uno y cambiamos a otro, ¿hay que cambiar algo internamente o se le hace algún tipo de mantenimiento? ¿Cómo sería? Muy buena la pregunta y bastante curiosa, me parece bien. Si el combustible cambiamos líquido por líquido, prácticamente no hay que hacer ningún cambio. Sí tener en cuenta o cuidar el combustible que sea lo más limpio que se pueda, ¿no? Si tiene que ser, si en cuanto más calidad tenga, mayor cantidad de horas va a usar la misma máquina. Pero supóngase que esta máquina que estamos viendo acá, tiene 1000 caballos, yo tuve la suerte de ser representante técnico de la fábrica en la reparación de este tipo de máquina y en el montaje y desmontaje en las zonas donde operaban. Esta misma máquina, hay plantas de bombeo que la usan con gas natural y en otras plantas de bombeo que la usan con combustible líquido. Internamente lo que hay que cambiar son los inyectores, en ese caso. Si fuera líquido a líquido, los inyectores no es necesario cambiar, y hasta con la unidad de control de combustible se podría trabajar reglando presión y caudal de trabajo, ¿sí? Ahora, si cambiamos gas por líquido, el inyector de gas es una hornallita, no tiene prácticamente nada.
En cambio, el inyector de combustible el líquido tiene otro diseño, otra fabricación, tiene que pulverizar el combustible, es distinto. Internamente sería ese el único cambio que tendrían que hacer. Externamente, la unidad de control de combustible, no es lo mismo usar gas que un combustible líquido. Repito, si un combustible líquido en estas máquinas industriales, solamente reglar el caudal y la presión. En el caso de las turbinas aeronáuticas no hay que hacer nada, gas no van a usar nunca, sería imposible, ¿no? Entonces, por más que tengan distintos tipos de combustibles, son muy similares a los que usan. No va a utilizar combustible gaseoso y los líquidos son muy similares. ¿Está respondida la Gracias, pregunta? profe. Sí, No, por sí, favor. gracias. Pregunten todas esas cosas, que eso es lo que hace bueno esto. Entonces ahora vamos a pasar a ver el ciclo termodinámico que cumplen estas máquinas, por lo cual vamos a trazar por un lado en un diagrama de Clapeyron, presión-volumen, el ciclo, y que después lo vamos a repetir en el entrópico, temperatura-entropía. Y vamos a iniciar y vamos a poner el punto 1, que va a ser a una presión atmosférica. Punto 1 digo de inicio de el proceso que va a realizar la máquina. En esos punto 1 que estamos marcando ahí en los dos lados, sería donde tomamos aire de la atmósfera. Lo llevamos al compresor, el compresor lo comprime, el delta P que se logre va a depender del diseño y de la necesidad que tengamos en el compresor. Fíjense que esta transformación o esta compresión teóricamente es adiabática. Aquí lo estamos demostrando teóricamente isoentrópica, que equivale a que sea adiabática, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un punto al final de una presión de salida del compresor a una presión P2, por ejemplo. Ese aire de esa manera y en una parte del mismo lo recibe la zona de compresión, donde vamos a hacer el aporte de calor. Teóricamente ese aporte de calor es a presión constante, ¿sí? Entonces entregamos una cantidad de calor determinada a presión constante. Aquí lo vemos, esa sería en el TS una curva de presión constante. Y vamos al final de ese aporte de calor a un punto como el 3 que estamos marcando a continuación, ¿sí? en ambos ciclos, disculpe. Ya vamos a volver sobre ese punto porque hay una limitación del ciclo. Con la aceleración que logramos en la cámara de combustión, aumento de energía cinética, eso lo hacemos incidir sobre los ales de turbina y hacemos una expansión que teóricamente es también adiabática. Quiere decir que tanto compresión como expansión son transformaciones adiabáticas. Aquí en este caso sería vertical, es decir, entropía constante, que sería lo mismo que decir en forma adiabática. Los aportes de calor y pérdida de calor en este motor, en cambio, son isobaras, es decir, presiones constantes. Al final de la expansión, que decimos son de expansión completa porque volvemos a la presión atmosférica. Fíjense que acá lo voy a hacer a propósito en línea de puntos para manejar que ese escape que hacemos, que sería en la última etapa, lo hacemos a presión constante, ¿sí? Ahí lo tenemos, presión atmosférica. Esto lo hacemos, ¿por qué lo llamamos de combustión continua, de funcionamiento continuo, de flujo continuo? Y porque esto tenemos que ir renovando de forma permanente la energía porque vamos eliminando, es decir, ingresamos aire, después en la cámara le agregamos combustión para combustionar y sacamos gases de escape. Pero eso tiene que ser en forma permanente, es decir, que cumple un ciclo de transformación permanente. Como vemos, el ciclo es simple. Dos adiabáticas intercaladas con dos isobáricas, ¿sí? Ahí tenemos representado el ciclo en ambos esquemas. En 3 y 4 tendríamos el trabajo de
expansión. Ahora dijimos que hay un límite. El límite es tecnológico, lo dan los materiales con los cuales están construidos los álabes de la turbina. Por eso se le suele llamar a la temperatura 3 temperatura límite. ¿Sí? Eso está dado por la tecnología de los materiales de la turbina, porque díganme si conocen algún material que soporta 2500 grados, 2300, 2200 grados centígrados en forma continua, y bueno, sería distinto el caso. En cambio, hoy en las turbinas aeronáuticas estamos hablando de 1100 grados centígrados como máximo, cuando tienen máxima energía, y algunos grados menos en las turbinas de uso industrial porque están funcionando en forma permanente. Entonces la carga térmica es muy grande. Los motores actuales se está hablando que están diseñando en este momento, lo digo porque es un chico que fue alumno y luego estuvo dando clase conmigo en otra materia, está trabajando en una fábrica diseñando turbinas en una fábrica de este tipo, Rolls-Royce, y está hablando que se están consiguiendo trabajar con 1700 grados Kelvin, o sea, 2500, 250 grados, o sea que es bastante importante. Este sería el ciclo básico y vamos a ver cómo llegamos a calcular el rendimiento térmico de este ciclo. ¿Cómo sería el esquema de una planta? Esto está, porque termodinámicamente lo que hacen es enseñarle esto, no los motores como hicimos nosotros ahora. En el punto 1, supongamos que es ese, lo llevamos al compresor, que se dibuja esquemáticamente de esa manera. Unido a la salida del compresor, sale aire a una determinada presión, y ahí tenemos el punto 2, que lo llevamos a una cámara de combustión, donde hacemos el aporte de calor. Ese aporte de calor nos da un aumento de energía interna y inclusive un aumento de energía cinética del fluido, que lo vamos a llevar a la zona de la turbina. En las condiciones del punto 3 también se puede medir por diferencia de entalpía todos estos trabajos, y ahí tendríamos la turbina, que es la que recibe toda esa energía, realizamos un trabajo de expansión y podemos obtener una potencia por mover el compresor y otra, si es en el caso nuestro que más nos interesa, mover, por ejemplo, un generador, que sería ese que estamos dibujando ahí a continuación, y está tomado del eje de la máquina. Hay algunos casos donde este eje o el aporte de potencia lo hacemos con un eje separado, se lo suele llamar turbo eje, turbo shaft, es el nombre con el que se lo conoce, o con turbina de potencia, que creo que a continuación viene algo de eso. Este aporte de potencia lo podríamos hacer también desde la salida, en realidad desde el eje que sale del compresor, para lo cual tendríamos que cambiar también la caja reductora. Este sería el mismo caso, el mismo ciclo, pero como recién les mostraba, con una turbina de potencia, es decir, sin que haya un elemento mecánico que mueva esta turbina. ¿Por qué se utiliza esto en el caso industrial, en helicópteros se utiliza y en algunos turbopropulsores? Me está quedando un minuto, cualquier cosa nos conectamos de nuevo. Porque es más gradual el aumento de potencia, se puede manejar mejor la potencia y es independizar esta generadora de gases con la que nos entrega potencia para mover un generador, por ejemplo. Entonces vamos a tener esta turbina de alta presión y esta turbina de baja presión, porque esta ya consumió parte de la energía, solamente para mover el compresor, y el resto lo hace esta otra. Que ya vamos a ver que tengo algunas muestras de cómo se haría una turbina de helicóptero o una turbina de uso industrial a través de un esquema. Ahí tendríamos una
una turbina de helicóptero, donde tenemos